Continuamos esta jornada académica con la presentación a cargo del profesor Sergio Anzola Rodríguez, quien es coordinador de Educación Jurídica en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho en México, y asimismo es profesor de Ética Profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Colombia. Su ponencia está titulada La figura del cliente en la educación jurídica. Les pido un aplauso para darle la bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Yo le comentaba a Fernando que creo que este espacio es muy privilegiado. Creo que no hay ningún otro país en la región que tenga un seminario dedicado a pensar la ética profesional de los abogados. Al menos en Colombia, que es de donde yo vengo, no tenemos nada similar. Yo vivo en Colombia, pero trabajo remotamente para un centro de investigación en México, que es el CEAD, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Y en México, que también es un país muy grande, con una cantidad increíble de facultades de Derecho, 2.119 facultades de Derecho, tampoco hay un espacio como este. Entonces, de verdad, quería celebrar eso, felicitarles por todo el esfuerzo que le han puesto aquí en la PUC al tema de ética profesional, el trabajo de Fernando, Beatriz Bosa, Renato y pues otras muchas personas que seguro están metidas en esto y que yo no he tenido el placer de conocer hasta ahora, pero de nuevo, muchas gracias, es un espacio muy privilegiado. Yo les vengo a hablar no tanto de una investigación. A lo que yo me he dedicado en los últimos años es sobre todo a tratar de pensar cómo podemos enseñar mejor la ética profesional en las facultades de Derecho. Y yo vengo a hacer un argumento a favor de incluir la figura del cliente en la enseñanza del derecho, no solo en la clase de ética y responsabilidad profesional, sino ojalá en muchas más materias a lo largo del currículo. Y quería hacer dos aclaraciones sobre mi argumento y mi exposición. La primera es que hablo desde mi experiencia en Colombia y en México. Por lo que he podido escuchar en los últimos 2 días, creo que nos parecemos en muchas cosas, es más lo que nos une que lo que nos separa, pero en todo caso quiero hacer esas aclaraciones de lo que yo he visto en las facultades de Derecho en Colombia y en México. Y lo segundo es que a medida que vayan escuchando mi argumento se van a dar cuenta que me estoy centrando sobre todo en la formación ética de los abogados de parte, es decir, los abogados que están representando a un cliente en un litigio, en una transacción, en una asesoría. Entonces, ¿a qué me refiero en concreto con la idea de incluir al cliente en la educación jurídica? Me refiero a que a lo largo de la carrera los estudiantes realicen simulaciones donde tengan que atender a un cliente ficticio o un cliente simulado. No me refiero a simulaciones de audiencias de litigio oral en salas de audiencia, no me refiero a eso, me refiero a la asesoría de un cliente en un espacio que simule ser un estudio de abogados, una oficina de abogados. ¿Cómo se vería eso en la práctica más adelante? Al final les voy a mostrar el ejemplo concreto, pero lo que propongo es que los estudiantes tengan que entrevistar a un cliente, lo tengan que conocer, indagar por cuál es el problema que tiene ese cliente, le expliquen al cliente cómo el derecho regula su situación, le otorguen un consejo al cliente si pueden otorgarle un consejo, o también si es el caso que decidan no atender al cliente o no llevar su caso por una razón que ellos consideren válida. Yo creo que, la propuesta es sencilla, esto no es física cuántica, no creo que sea algo difícil de realizar, creo que es sencillo, pero a mí lo que sí me parece sorpresivo cuando hablamos de esto es que no lo hayamos implementado antes, al menos en Colombia o en México. Cuando he compartido esto con otras personas les parece una idea súper innovadora, súper increíble. Pero es muy sencillo, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Qué es lo que nos ha detenido? ¿Cuál creo que es el problema? De nuevo, hablando desde donde yo estoy, Colombia y México, creo que es lo que ven en esa diapositiva, y es que enseñamos derecho, pero no estamos enseñando a ser abogados. Creo que enseñamos derecho en abstracto, con distintos enfoques, unos más acercados al positivismo, al naturalismo, unos más formalistas, otros acercan la interdisciplinariedad, otros están más parados por el lado de los estudios críticos del derecho, pero lo cierto es que destinamos mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos en enseñar derecho. Y pues eso está evidentemente bien, es una facultad de derecho y es lo que prometemos y lo que tenemos que hacer. Los estudiantes tienen que conocer el derecho, sea cual sea la definición que uno tenga de qué es el derecho.
Pero creo que nos hace falta reconocer desde la carrera de Derecho que hay algo que se torna muy importante cuando los estudiantes pasan a ser profesionales, y es él o la clienta. Y creo que eso lo hemos visto en varias presentaciones a lo largo de estos días, y es, bueno, el derecho es esto, pero cuando llega el cliente se pone un poco complejo esto, y es hasta dónde interpreto, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Yo creo que con ligeras variaciones entre culturas jurídicas, entre códigos de ética, digamos que el mantra a grandes rasgos de los abogados es ese que vemos ahí: defender celosamente de los intereses del cliente dentro de los límites del derecho. Y creo que ahí hay dos palabras claves: el derecho, que es donde más nos hemos enfocado en las facultades de derecho, pero mucho menos en el cliente. Y hoy, cuando preparaba la exposición, creo que hay otra palabra ahí muy importante a la que tal vez no le hemos puesto toda la atención, y es los intereses. ¿Qué son los intereses y hasta dónde se puede ir en esa defensa? Entonces, como les decía, siento que cuando los estudiantes pasan a la vida profesional se percatan que el cliente es una figura muy, muy importante, como su norte, su sol. Y efectivamente, o sea, el derecho se opera a favor del cliente, se interpreta a favor del cliente, se busca satisfacer al cliente, pues porque prestamos un servicio, pero también porque tenemos que reconocer que los ingresos de los abogados dependen del cliente, los contratan para eso, para defender sus intereses. En la práctica, el derecho profesional no existe en abstracto, está siendo movilizado o aplicado a una situación concreta, satisfacer los intereses del cliente. Y yo creo que eso es algo que no mencionamos suficientemente en la educación jurídica. Y acá quiero hacer una advertencia: yo no estoy haciendo el argumento de incluir al cliente en la educación jurídica para que los estudiantes entiendan que deben satisfacer todas las órdenes del cliente y seguirlas ciegamente. No se trata de eso. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que traer al cliente a la educación jurídica justamente para que los estudiantes desarrollen las competencias profesionales que les permitan interactuar de manera ética y responsable con esos clientes. Que los estudiantes puedan integrar de mejor forma esos dos conceptos que son muy importantes: el derecho y el cliente. De nuevo, se trata, creo que el problema es ese: enseñamos derecho, pero no estamos enseñando a ser abogados. Y ser abogado no es únicamente o principalmente conocer el derecho. Yo creo que ser abogado implica, como alguien lo dijo en una sesión de ayer, ayudar a una persona a resolver un problema que en todo caso está tocado o está cruzado por el derecho, y esa solución involucra el derecho y posiblemente otras disciplinas. Pero también se necesita saber conocer al cliente, saber identificar cuáles son los intereses a largo plazo del cliente, cuáles son los intereses a corto plazo, cuáles son los valores que guían al cliente, cuáles son las relaciones en las que está inmerso el cliente y que pueden ser importantes para él. Creo que eso nos falta desarrollar. Se necesita, evidentemente, comprender el problema jurídico, identificar cuáles son los hechos relevantes, cuáles son las fuentes del derecho, pero creo que también los estudiantes necesitan entender cuál es el problema general o el problema grande, del cual el problema jurídico es solo un síntoma. Y yo creo que también acá las facultades de Derecho tenemos que ser humildes y responsables, es decir, no podemos solucionar todo. Ayer alguien decía, cuando hablaba del derecho de familia, que muchos clientes llegan buscando un abogado y tal vez a un psicólogo. Yo creo que se trata de reconocer límites, pero también de entender que el problema del cliente es mucho más grande y que tenemos que tener una visión más grande de qué es el cliente. Creo que necesitamos desarrollar en los estudiantes habilidades para conocer y escuchar al cliente, pero también habilidades para poder hablarle, para poder darle una solución que, de nuevo, ojalá no sea exclusivamente jurídica, sino una solución más integral. Y creo que también necesitamos enseñar a los estudiantes a dialogar moralmente con el cliente. Ayer también en una presentación alguien decía, es importante decirle a los clientes que no. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es que no es fácil decirle a los clientes que no, sobre todo si en la facultad nunca hemos interactuado con un cliente. O sea, los clientes pueden dar miedo, pueden ser poderosos, pueden representar un porcentaje muy importante de los ingresos de mi estudio, puede ser una figura
de autoridad. Y creo que los casos de ética y responsabilidad profesional que son más interesantes son justamente esos donde el cliente tal vez quiere que hagamos algo que efectivamente es legal, pero nos parece que es éticamente reprochable. Y en ese sentido, es que creo que necesitamos desarrollar en los estudiantes la habilidad, saber cómo hablarle al cliente, pero también la actitud, que tengan la valentía y la disposición de hacerlo. Podemos enseñarles muchísimo de ética, estudiar el código, los valores que están en tensión, pero creo que al final tenemos que empezar por una base, es que los estudiantes y los abogados tengan la disposición de hacer respetar eso. Y creo que ahí nos falta pensar muy bien en cómo enseñarlo, pero lo primero es reconocer que ahí tenemos un vacío, que no estamos enfrentando ese problema. Yo creo que incluir al cliente en la educación jurídica, pues evidentemente le permite ver a los estudiantes la alegría o la satisfacción de poderle ayudar a alguien que está en un problema, pero también les puede mostrar clientes que no necesariamente están en un problema, sino que quieren meter en un problema a otra persona, clientes que están más interesados en salirse con la suya que en respetar al derecho. Y creo que cuando los estudiantes empiezan a tener esa experiencia, esa simulación, creo que cambia de manera drástica la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Cuando el estudiante puede ver que el cliente quiere utilizar el conocimiento jurídico para llegar a un fin que no es noble, creo que ahí es donde los estudiantes pueden empezar a ver las dimensiones morales de su trabajo. Ayer hablaba en la exposición sobre los dilemas éticos de familia, la cantidad de dilemas éticos que hay al momento de tratar los temas de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un cliente y me dice, oiga, pues es que yo no quiero pagar alimentos para el niño porque mi expareja se va a gastar la plata con su nuevo novio? Y yo como abogado tal vez tengo la posibilidad, tengo un argumento legal que me permite satisfacer los intereses de mi cliente. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? O cuando aparece un hijo extramatrimonial y llega el papá y la familia de la que les parte y me dice, oiga, ayúdenos a proteger el patrimonio familiar porque ahora con esta nueva persona va a llegar y se va a quedar con un porcentaje del negocio familiar. Y tenemos la herramienta jurídica para tratar de hacer algo para ayudarles a ello. ¿Debemos hacerlo o no? U otras situaciones, la exposición que hacía ayer José, si no estoy mal, a mí me parecía increíble eso. Yo solo me vine a preguntar cuando estaba haciendo mi doctorado casi 10 años después de haberme graduado de la licenciatura, ¿cómo puedo defender a alguien que me confiesa ser culpable de lo que lo están acusando? Eso fue una pregunta que yo nunca me hice en la clase de Derecho Penal. En la clase de Derecho Penal estábamos hablando de la culpabilidad, de la tipificación, del elemento subjetivo, del elemento objetivo, pero nunca habíamos integrado a un cliente a la dinámica de la clase y yo nunca me había preguntado eso. ¿Qué pasa si el cliente me dice, sí, yo sí la violé? ¿Cómo lo defiendo? ¿Puedo decir mentiras? ¿Puedo sugerir una versión alterna de los hechos que sé que es falsa con tal de generar una duda razonable? Y creo que son preguntas que no nos estamos haciendo y creo que no las hacemos porque justamente no estamos metiendo a los clientes dentro de la dinámica de la clase. Y creo que pues justamente esos dilemas éticos surgen por esas tensiones que vemos ahí, que son entre los intereses del cliente, los valores que tiene el abogado y las demandas de la administración de justicia o del Estado de Derecho. Y a veces confluyen esas cosas, lo que quiere el cliente es legal, yo como abogado considero que es correcto y todo sale bien, pero hay muchas situaciones donde esos valores entran en tensión y creo que la forma de hacer que los estudiantes se percaten de eso de manera más productiva es a través de estas simulaciones. Fíjense que al comienzo de mi presentación yo les mencioné que el ejercicio que propongo hacer no son simulaciones de audiencia en una sala de juicio oral. Lo que yo propongo es que juguemos a que los estudiantes hagan consultas como si ellos fueran abogados, que llegara un cliente a su oficina y les preguntaran qué puedo hacer ante esta situación. El espacio que yo quisiera que construyeran las facultades de Derecho no son salas de juicios orales, sino más bien cámaras de GESE, lugares donde podamos simular esa interacción. Y acá creo que las facultades de Derecho hemos puesto mucha atención a lo que dice
el legislador y sobre todo más recientemente a lo que dicen los jueces. Entonces leemos y estudiamos una cantidad de sentencias para tratar de entender y descifrar cómo piensan, cómo deciden, cómo argumentan los jueces y entrenamos a los estudiantes para que puedan hacer eso. Pero creo que al momento de poner la lupa sobre esos espacios, sobre las salas de audiencia, estamos dejando de prestar atención a un espacio muy importante, y es el espacio de los estudios de abogados, la sala donde se sientan a dialogar en confidencialidad el abogado y el cliente. Y creo que ese espacio es muy importante porque en realidad las personas conocen más del derecho a través de lo que le dicen los abogados que es el derecho, que a través de lo que le dicen los jueces. Y bueno, la cantidad de derecho que también aprenden las personas a través de la cultura popular, las películas, las series de abogados, etc. Si uno se toma en serio, y creo que no lo tenemos que tomar en serio, esta idea de la pirámide de litigiosidad, pues eso lo que nos sugiere es que muy poquitos conflictos llegan a ser judicializados. Muy poquitas personas llegan en realidad a tener una sentencia donde el juez les indica: esto es lo que el derecho dice respecto a su situación. El grueso de las conductas de las personas en realidad es regulado por lo que los abogados les dicen que es el derecho en esas salas, en esos estudios. Y yo creo que eso debería interesarnos y debería preocuparnos mucho a las facultades de Derecho. Porque justamente en esa sala cerrada que está, digamos, en un ambiente de confidencialidad y que no podemos entrar y escudriñar, nos estamos jugando básicamente el Estado de Derecho. Piensen, por ejemplo, el rol de los abogados fiscalistas o tributaristas, no sé cómo le dicen en Perú, al momento de asesorar a una empresa que le dice: oiga, ¿cómo hacemos para pagar menos impuestos? Lo que el abogado hace en esa interacción con el cliente es muy importante, y nos estamos jugando el cumplimiento del derecho, pero estamos pensando y estamos poniendo la lupa más en lo que ya pasa en los litigios, pero acá nos estamos jugando muchísimo. Y acá yo creo que no podemos perder de vista que en oposición a los jueces, que son servidores públicos y tienen su salario asegurado, los abogados de parte están en una situación mucho más compleja, porque como les dije antes, los abogados obtienen su remuneración de sus clientes, y esa remuneración posiblemente dependa de que el abogado les diga lo que ellos quieren oír, ¿sí? Entonces, esto lo que implica es que los operadores jurídicos que más comunican derecho a la ciudadanía pueden estar tentados a comunicar no realmente lo que el derecho dice, sino lo que su cliente quiere oír. Y de nuevo, creo que eso es muy importante para las facultades de Derecho. Yo creo que otro tema conectado con lo anterior es esto: necesitamos enseñar a los abogados a decir no, a dar malas noticias, a comunicarle a su cliente, no sé, que le van a embargar la empresa, que le van a embargar el sueldo, que tiene que pagar muchos más impuestos. Eso es algo que yo nunca aprendí en la Facultad de Derecho y que creo que no estamos viendo en ningún lado. Pero también siento que en las facultades de Derecho le hemos puesto muchísima atención a cómo los abogados le hablan a otros abogados. Entonces por eso seguimos hablando en latín, por eso seguimos teniendo un lenguaje tan formalizado. Pero ¿qué pasa si yo tengo que hablar es con mi cliente? Y mi cliente no tiene ni idea de qué es el derecho. O mi cliente de pronto no sabe leer. ¿Cómo le explico? Eso es una habilidad que siento que no entrenamos en las facultades de Derecho y que la estamos postergando pensando que alguien la va a suplir después. Posiblemente nadie la va a suplir. Ahora quiero mostrarles un poquito en qué consiste esta actividad que yo estoy haciendo. Básicamente es un experimento que empezó en la Universidad de los Andes y que está inspirado en una práctica que viene de la Facultad de Medicina, y es justamente trabajar con actores profesionales con los cuales yo me coordino con antelación, les doy un caso que preparamos entre los dos y estos actores hacen el rol de cliente y unos de mis estudiantes tienen que atenderlo en una cámara de Gesell donde grabo la interacción con ellos. Poner solo como un minutico o algo así para no cansarles, pero solo para que vean cómo en qué consiste el ejercicio.
Buenas tardes. Doctora, ¿cómo le va? Doctora Daniela Ramírez. Encantado, ¿cómo está? Gusto. Muchísimas gracias, con permiso. Diga. Muchas gracias. ¿Le gustaría agua? No, doctora, estoy bien, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Doctora, ¿cómo es su nombre? Disculpa. Felipe Fonseca. Felipe Fonseca, un gusto conocerlo. Muchas gracias. Bueno, doctora, yo al igual que usted soy abogado, pero trabajo en el tema corporativo. Yo trabajo con una firma de abogados que se llama Mario Rodríguez y Asociados. Y estoy aquí por un tema bien delicado, doctora, necesito su ayuda. Imagínese que tengo una denuncia por acoso. Lo primero que yo le quiero decir es que no hubo acoso. Lo voy a dejar ahí, pero les cuento rápidamente en que termina ese caso. Este abogado dice que lo denunciaron por acoso y le cuenta a la estudiante que esa primera denuncia es falsa, que en realidad tuvo un affair con una abogada de su oficina. Él era un hombre casado y cuando le dijo que ya no podía continuar con esa relación, esta mujer aparentemente se desesperó, lo empezó a perseguir. Entonces el abogado le cuenta todo esto a la estudiante, le cuenta su drama. La estudiante le dice, bueno, sí, perfecto, yo llevo su caso. Y cuando le dice eso, él le dice, pero quiero contarle algo que me tiene muy preocupado. Y es que yo hace 5 años abusé sexualmente de una persona que estaba en esta misma oficina, otra mujer que ya se fue, y me preocupa mucho que ahora esta denuncia que es falsa active la otra que es verdadera y ahí surja un gran problema. Entonces ahí viene el dilema ético de, bueno, lo voy a representar en este caso donde me está diciendo que presuntamente es una denuncia falsa o no. ¿Será que me está engañando? ¿Será que me está diciendo mentiras? Y bueno, esa interacción dura aproximadamente unos, creo que son 20 minutos lo que dura ese caso. ¿Me puedes pasar? Entonces, quería contarles un poquito de cuál ha sido, pues de dónde viene justamente esto. Yo impartiendo el curso de ética como, no sé, 7, 8 años o tal vez más, y creo que he pasado por distintas fases. Lo primero que hice fue enseñar ética como a mí me habían enseñado ética, y lo que hacíamos era básicamente leer una cantidad de textos de Kant, de Stuart Mill, y eso no me hacía mucho sentido porque me parecía muy aburrido y lo sentía muy desconectado de los dilemas éticos que tienen los abogados. Luego empecé a traer más dilemas éticos cercanos a los abogados, dilemas éticos así en el papel. Luego, muy parecido a la práctica de Marcela, me puse a ver la primera temporada de Suits, de la serie de abogados, y cogí cada uno de los capítulos y de ahí saqué como unos dilemas éticos y entonces aprendíamos ética viendo la serie. Y eso cada vez iba funcionando, pero supongo que a todos ustedes les pasa, porque creo que acá todos somos profesores, como que los métodos se agotan y nos agotan, y uno se cansa de dar la clase de la misma manera. Y ya no recuerdo cómo, llegué a la Facultad de Medicina de mi universidad, no me acuerdo quién me pasó ese dato, y me dijeron, oiga, ya hacen una cosa muy interesante de unos pacientes simulados. Tienen toda una sala de un hospital de verdad, con pacientes que son actores y que simulan estar enfermos, que simulan hasta morirse. Y gran parte, hay una clase destinada a las habilidades de comunicación que tienen que desarrollar los estudiantes de medicina. Entonces es cómo entrevistan a una persona y cómo la entrevistan de una manera humana, empática, cómo extraen la información, cómo hacen un diagnóstico, cómo le dan una mala noticia, cómo le cuentan a alguien que tiene SIDA o que tiene cáncer. Y esa práctica a mí me pareció súper reveladora. Dije, yo tengo que hacer esto en la Facultad de Derecho, creo que para ética me va a funcionar mucho. Me contactaron con estos actores, ya he hecho con él casi 8 simulaciones, tenemos distintos casos, y es increíble pues porque es un actor profesional y lo sabe hacer muy bien, y transmite toda la emoción, y puede llorar en medio de la entrevista, o puede ser un cliente como que se impone y que le da miedo al estudiante, pues es un actor profesional. ¿Qué ventajas he visto hasta ahora? Pues primero, un mayor compromiso y emoción por parte del estudiantado. No sé cuántas de las personas que están acá en clase de ética, pero creo que es una materia muy difícil de impartir.
y es muy fácil perder el entusiasmo de los estudiantes, lo pueden ver como una materia de relleno. Y creo que esto de llevar a un actor, de hacerlo en una cámara de Gesell, de que los estudiantes vean a su compañero allá interactuando, cambia mucho la dinámica, los emociona, los pone en otro estado de ánimo. Creo que otra cosa que es muy importante y que me la manifestaba un estudiante después de hacer esta simulación era algo así como: yo sé que acá estoy solo con el actor, con el cliente, y eso cambia un poco la manera en la que entiendo el dilema ético, pero al mismo tiempo sé que todos mis compañeros están detrás del espejo viéndome, y eso me hace ser muy consciente de cómo tengo que afrontar el caso, que creo que de cierta forma es lo que queríamos tratar de buscar. Cuando los abogados están atendiendo a un cliente en su estudio o en su oficina, nadie sabe que están hablando, está la confidencialidad, digamos, sellando herméticamente todo eso. Pero sería muy bueno que los abogados supieran, que tuvieran acá al menos como la voz de la conciencia de la profesión, diciéndoles: te estoy viendo y espero que lo hagas bien. Entonces creo que algo de la cámara de Gesell hacía que los estudiantes sintieran eso. Creo que hay otra ventaja de esta simulación, y es que los estudiantes están dentro del caso, no están leyendo el caso. Es como, no sé si algunos de ustedes, pues supongo que sí, jugaron los videojuegos de Mario Bros, donde lo único que uno hacía era caminar así bidimensionalmente y sabía que no podía salirse de eso. Ya estaba hecho el camino y uno sabía a dónde dirigirse. Creo que eso es lo que pasa cuando uno lee un dilema ético en el papel. Ya sabe cuál es el problema y el cliente no puede hablar, el cliente está metido ahí, no hay más información, no hay una toma de decisiones. Cuando uno hace este juego de rol, el cliente puede tomar distintas decisiones, puedo sentir que me está engañando, puede llevarme a otro lugar, y eso creo que lo dota como de mucho más realismo. Lo otro es que los estudiantes tienen que tener unas habilidades para entrevistar al cliente, para sacar el dilema ético. Creo que muchos de los problemas que tenemos en las facultades de Derecho es que leemos los casos ya decididos. La Corte Constitucional de cualquier país o la Corte Suprema lee una sentencia y ahí ya dice los hechos relevantes, pero la realidad es que los abogados no nos enfrentamos a los hechos ya así diseccionados, sino que tenemos que investigar, preguntar, pedirle al cliente los documentos. Puede haber clientes que no tienen los documentos completos. ¿Qué pasa si llega el cliente y me presenta un documento que sospecho que es falso? ¿Qué va a hacer en esas situaciones? Entonces creo que estas simulaciones nos permiten hacer todo eso, nos permiten traer distintos clientes. Yo hasta el momento solo he trabajado con este actor hombre por temas de logística, no hemos podido traer más gente, pero no podría traer mujeres, ancianos, podría pedirle al actor, que es buenísimo, no quiero que haga el rol de un abogado muy sofisticado, de un estudio muy elegante, quiero que haga el rol de un campesino, de un obrero que tiene un problema laboral, ¿no? Así como tiene una gama muy amplia. Y creo que otras dos ventajas muy grandes es que, pues evidentemente existe la educación jurídica experiencial, que es la que pasa en las clínicas jurídicas, en los consultorios jurídicos, pero ahí hay mucho en juego. Ahí está en juego la libertad de una persona, el patrimonio. Acá se pueden equivocar las veces que quieran y la idea es que se equivoque. Entonces no hay nada en riesgo, es una simulación. Se trata simplemente de jugar. Y creo que otra ventaja que tiene esto es que también, si uno tiene una comunidad de profesores de ética, lo que uno puede hacer es grabarse. Yo lo que hice con esto fue, con mi celular, compré unos micrófonos que me costaron $10, se lo pongo al actor, se lo pongo al estudiante y grabamos toda la simulación, los 17 minutos. Y ahora lo que vamos a hacer con el CEAD, el Centro de Investigación con el que yo trabajo, es editar esto, ponerle unas preguntas, acompañarlo de unos recursos didácticos y los subimos a una página de internet para que la gente los descargue gratuitamente y los use en sus clases. Entonces esto mismo lo podríamos hacer todos nosotros y tener un repertorio de casos enorme para compartir. Yo creo que también uno puede hacer esto con los estudiantes. En el caso mío fui afortunado y la universidad me dio unos recursos para pagarle al actor, pero si uno no tiene esos recursos, simplemente se organiza con los estudiantes y le dice: oye, tú vas a hacer este papel, acá están todas las instrucciones, si tienes dudas me preguntas, tú vas a ser el abogado y listo, se juega y se hace la simulación. Entonces esto era lo que quería compartirles, no es fruto de una investigación, sino más bien cómo pensar o
acercarles una propuesta de cómo creo que podríamos enseñar ética y responsabilidad profesional de una manera diferente. Muchas gracias.